Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda a su amigo y servidor Carlos Efrén, más conocido como Charlie. En este día sábado de octava, vengo a compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. ¿Recuerdan? Salmo 119, versículo 105. Vamos a iniciar pidiéndole al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos guíe, para que nuestro corazón se disipe de todo lo del mundo, para que podamos aceptar la palabra del Señor, esa semilla del reino de los cielos en nuestro corazón, en nuestra vida, y demos mucho fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en cada uno de nosotros toda duda, todo miedo, toda tiniebla de confusión, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor y de tu alegría. En el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este día sábado vamos a leer la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Tengo aquí mi Biblia. Necesito yo leerlo desde mi dispositivo porque de alguna manera puedo conseguir hacer la letra un poco más grande en mi dispositivo. Si no, no podría agarrar el micrófono y a la vez la Biblia en mi frente. Gracias por su comprensión, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Vamos a empezar con esta enseñanza, a compartir, a deleitar, a saborear la palabra del Señor. La lectura de hoy sábado de los Hechos de los Apóstoles es del capítulo 4, del versículo 13 al 21. No podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letra ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro, lo sabe todo Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero, para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: ¿puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitieron la prohibición, los soltaron, no encontraron la manera de castigarlos, porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, hemos leído la primera lectura del día de hoy, sábado de octava. Vamos a ir analizando, deleitándonos la palabra del Señor y también viendo cuál es el mensaje de la palabra de Dios para cada uno de ustedes y de mí en cuanto a cómo lo vamos a aplicar en nuestras vidas, ¿ok? Vamos a iniciar desde el
estamos leyendo, les recuerdo para los que tienen su Biblia en mano, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 13 al 21. Vamos a ir analizando y deleitándonos desde el capítulo 13. Desde el versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. En aquellos días, los ancianos... En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, notando que eran hombres sin letras ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Aquí vemos la primera enseñanza que podemos nosotros observar. En primer lugar, tenemos a los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas. ¿De qué se dan cuenta ellos en primer lugar? Que hay una gran seguridad en Pedro y Juan. Hay una gran seguridad porque ellos saben que Jesús está con ellos, como Jesús lo prometió. ¿Recuerdan? San Mateo 28, 19 y 20. He aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y con esa seguridad, ellos proclamaban, predicaban la palabra del Señor. Ahora una pregunta para ustedes y para nosotros. Por ejemplo, en las circunstancias de la vida, en las diferentes situaciones, nosotros que nos decimos creyentes, cristianos, católicos, miembros de la una y única iglesia que Jesucristo fundó, nosotros tenemos seguridad en lo que practicamos del Evangelio y predicamos, enseñamos y vivimos. O a veces será que nos invade tal vez las preocupaciones. A veces queremos tener esta seguridad y nos invaden las preocupaciones. A veces la palabra del Señor es como aquella semilla. ¿Recuerdan San Marcos 4 del 1 en adelante? Cuando Jesús nos da la parábola de la semilla que cayó un poco a lo largo del camino, otro poco en terreno pedregoso, otro poco en terreno de espinas. A veces nosotros, al orar, nosotros dudamos de la oración. ¿Será que Dios me va a conceder? ¿Será que puedo alcanzar a Dios? ¿Será que no? Aquí vemos que Pedro y Juan tenían una seguridad. Y Jesús hoy te dice a ti y me dice a mí que tengamos fe en Él, tengamos confianza en Él. Él lo prometió, San Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces Jesús prometió estar con nosotros y está con nosotros. Como estaba con Pedro y Juan en aquel momento, también está contigo y conmigo. Lo que Jesús quiere de ti y de mí es que confiemos de Él, que no dudemos, porque nosotros al dudar, ahí nos hundimos. ¿Recuerdan San Mateo 14 del 27 al 31? Cuando Jesús viene caminando sobre las aguas y ellos primero se asustan, piensan que es un fantasma. Y Pedro le dice, Señor, pero si eres tú, permite que yo camine sobre el agua. Y Jesús dice, ven. Y Pedro iba caminando y al momento que dudó, se hundió. Entonces, eso nos pasa a ustedes y a mí, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, muchas veces. Que nosotros hacemos la oración y nosotros dudamos. Decimos, Señor, sí voy a confiar en ti. Tú eres mi único Dios, mi único Rey. Al momento de la tribulación, nosotros dudamos, nuestra fe se enfría. Ahí es cuando el enemigo aprovecha y nos mete en la cabeza preocupaciones, nos mete esa cizaña. ¿Para qué? Para que no creamos en la palabra de Dios y no nos salvemos. ¿Recuerdan? Todo lo opuesto a Jesús, a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El enemigo es lo opuesto. Él no quiere que nadie se salve, ni lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y por eso en el momento de la prueba nos pone dudas, nos pone preocupaciones, en vez que nosotros confiemos
plenamente en aquel que todo lo sabe, que todo lo puede, en aquel dueño del cielo, de la tierra, de los mares, y todo en cuanto lo rodea. ¿Cómo no va a ver nuestra situación aquel que hizo el ojo? ¿Cómo no va a escuchar nuestras súplicas a aquel que hizo el oído? Por ejemplo, aquí en primer lugar nos invita para que tengamos seguridad en Jesucristo, como Pedro y Juan. Ellos tenían seguridad de lo que ellos hacían, de lo que ellos predicaban, de lo que ellos proclamaban, a un Jesús resucitado. Hoy el Señor Jesús te invita a ti y a mí para que tengamos esa seguridad en el Señor Jesucristo y que nunca se nos olvide que el Señor jamás nos abandonará, jamás nos dejará. Él es el amigo fiel, el que nos ama al extremo, que dio la vida por ustedes y por mí. Continuamos con la lectura. A ver, ¿en dónde nos quedamos? Muy bien. Ok. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Entonces aquí los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas están buscando la manera de castigarles a Pedro y a Juan. Pero viendo al hombre, al paralítico, ¿recuerdan al paralítico de Hechos capítulo 3, versículo 1? Que había un paralítico que estaba sentado en la puerta del templo llamada Hermosa y le pide a Pedro y a Juan dinero, limosna, y ellos le dicen: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate. Y ese momento él se levantó y entró en el templo con ellos, alabando a Dios. Entonces de ese hombre es que están hablando aquí, cuando dice: pero viendo junto a ellos el hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Entonces aquí vemos otro detalle. Mientras Pedro y Juan tienen esa seguridad, van predicando, proclamando la palabra del Señor, curando enfermos, como Jesús les había encargado. ¿Recuerdan? Aquí tenemos a los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, que en vez de creer en Jesucristo, en el cual Pedro y Juan predican, en el nombre del cual el paralítico se había sanado, en vez de creer, buscan la forma de callarlos, de castigarlos. Y así hay mucha gente de hoy en día que escuchan la palabra de Dios y lo que hacen es buscar excusas para no poner en práctica la palabra del Señor. Y asimismo había este grupo de los jefes del pueblo, los ancianos y también los escribas en aquel momento. En vez de creer, ya vieron el milagro del hombre que había sido curado, pero son duros de corazón, como muchos de hoy en día. Dice luego: les mandaron a salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar, se pusieron ellos a discutir. ¿Qué vamos a hacer con estos? Es evidente que han hecho un milagro, lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo que muchos hacen de hoy en día. Miren, dice así. Ellos dicen, los escribas, los ancianos y los jefes del pueblo, ¿qué vamos a hacer con ellos, con Pedro y Juan? Es evidente que han hecho un milagro. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Se ponen a discutir. Todo Jerusalén sabe lo que ha pasado. Y aún se resisten a creer. Y es más todavía. Dice: para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Entonces les prohíben que vuelvan a predicar en el nombre de Jesucristo. Cosa que pasa de hoy en día. En cualquier país se puede decir ahora, cuando uno habla de Dios, hay gente que lo acoge, gente creyente. Pero también hay otro grupo, como los jefes del pueblo, los ancianos, los escribas, que no lo acogen. Primero buscan la manera de no creer. Ateos. Buscan la manera de no creer. Por ahí ateos de hoy en día. No creen en Dios, no quieren que se les hable de Dios.
creen que son dependientes, que no dependen, creen que son independientes, que no dependen de Dios. Cuando todos nosotros somos creación de Dios, a su imagen y semejanza. Miren, primero, no creen en Él. Luego, dice, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie, ni siquiera mencionar, peor predicar, ese nombre. Lo que pasa de hoy en día, cuando nos ponemos a predicar, hay muchas personas que no lo acogen. Y en las escuelas ya no quieren que se hable de la palabra del Señor. De Dios no quieren que se hable. Pero sí presentan muchas cosas mundanas. Y recuerdan Santiago 4:4, quien se hace amigo del mundo, se declara enemigo de Dios. Entonces, lo que el mundo presenta, eso sí es bienvenido. Pero la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, prohíben. Como dice aquí, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Que no se hable más de Jesucristo, que no se hable más. No creen esas personas no creyentes que algún día, cuando se mueran, no le van a dar cuentas a Dios. Sepan que ustedes y nosotros y todos tenemos que algún día darle cuentas al Señor. Así que en esta enseñanza podemos nosotros ver que no debemos de endurecer nuestro corazón. Como dicen Hebreos, vamos a ver, creo que es Hebreos 3:7. Si oís su voz, no endurezcáis su corazón. El Señor nos pide que no endurezcamos nuestro corazón, como aquellas personas de aquella vez que no quieren que no quieren primero creer en Jesús y luego prohíben que se hable en el nombre de Jesús. Vamos a ver cuál debe de ser nuestra actitud ante esas personas. Cuando uno viene predicando en el nombre de Jesús, no a quitar la vida a los niños no nacidos, no a la violencia, no a los robos, no a la corrupción. Eso no es cristiano. Jesucristo no quiere eso. Y vienen la gente de ahora igual que habían en aquel tiempo. Entonces han habido siempre así, no es que ahora no más hay. Les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús. Prohibido. En las escuelas, prohibido. En muchos lugares, prohibido. Y nosotros predicamos con valor y valentía, porque Jesucristo dijo en San Mateo 28:20, yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia. Y también dijo en San Mateo 10:38, no teman al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Algún día nos tenemos que morir, pero los que nos dedicamos a predicar, a tratar de sembrar esa semilla del reino de los cielos, sabemos que como dice en Eclesiastés 7:12, vuelve el polvo a la tierra y vuelva el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Entonces con la muerte no se va a acabar todo, nuestro espíritu va a ir donde Dios. Obviamente tenemos primero que pagar hasta el último céntimo, como dice en San Mateo 5:25, pero luego, cuando hayamos pagado hasta el último céntimo, nos hayamos purificado, iremos a Dios, donde las calles son de oro, las mares de cristal. Entonces, así que les invito a las personas que tengan el deseo de predicar, que tengan el deseo de aprender, de acercarse más a la una y única iglesia que Jesucristo fundó. Entonces, que lo hagan con fortaleza, porque como dice en San Lucas 21:32, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasará. Las palabras de Dios nunca van a pasar. Esa es la promesa que Jesús nos dejó, así que vamos todos a predicar para que esa semilla del reino de los cielos se siembre en cada uno de los corazones de los que nos escuchan, con valentía y fe en Jesucristo, sin temor a nada, porque como dice en Filipenses, como dice en déjeme ver, ¿cuál es? Filipenses 4:12. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo podemos en Dios que nos fortalece. Entonces hay que predicar la palabra del Señor, mis queridos hermanos, y no hay que ser como ese grupo de personas que se dedican primero a no creer y luego se dedican a prohibir a los otros que prediquen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muy interesante, así como había los fariseos, los escribas, los ancianos, los jefes del pueblo en aquel tiempo, ellos decían creer en Dios, pero
en Jesucristo no creían. Lo mismo que pasa ahora. Muchos se dicen, yo creo en Jesucristo, pero no creo en su iglesia. La iglesia no salva. Toda religión es lo mismo. No es lo mismo. Jesucristo fundó hace casi ya 2000 años una sola iglesia. San Mateo 16:18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. San Juan 17:21. Que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces Jesús formó una iglesia y quiere que en esa iglesia haya unidad. En San Juan 10:11, que haya un solo rebaño y un solo pastor. San Juan 10:16. Entonces, como en aquel entonces había este grupo de fariseos, ancianos, escribas, jefes del pueblo, creían en Dios pero no en Jesucristo. Ahora hay gente que cree en Jesucristo pero no en su iglesia. Ahí hay un detalle muy importante que vamos a ver un poquito más adelante. Seguimos leyendo. Entonces dice: les llamaron y les prohibieron en absoluto predicar o enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron. Vamos a ver qué le respondieron Pedro y Juan cuando le prohibieron predicar o siquiera mencionar el nombre de Jesús. Vamos a ver qué respondieron, cómo debemos de responder nosotros. ¿Puede Dios aprobar que os obedezcamos a vosotros en vez de Él? Y eso es una pregunta para ustedes y para mí. Y si nosotros nos dedicamos a callar, a ser cómplices de los abortos, a ser cómplice del pecado, a ser cómplice de lo que no viene de Dios, ¿podrá Dios aprobar eso, que nosotros nos aferremos más al mundo antes que escucharle a Él? Es lo que dice Pedro y Juan. ¿Puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Entonces nosotros debemos de obedecer solamente a Dios. Como dice en 1 Corintios 11:1, Jesucristo, sed imitadores, San Pablo dice, sed imitadores míos como yo soy de Cristo. Entonces debemos de imitar, debemos de obedecer a la palabra del Señor, no a lo que el demonio a través de las cosas mundanas nos presenta en la vida. Les voy a poner unos pequeños ejemplos caseros, saben decir. Ok, un pequeño ejemplo casero. El mandamiento de Dios dice no mentir. ¿Y qué dice el mundo? Mucho lleno de mentira, ¿no? El mandamiento de Dios dice no matar. ¿Y el mundo qué dice? Sí al aborto. Que sí al robo, sí a la violencia, sí a la guerra. Entonces no estamos ahí obedeciendo a Dios. El mandamiento de Dios: hay que casarse, el sacramento del matrimonio. Y muchos viven arrejuntados, teniendo relaciones fuera de matrimonio. Se llama pecado de fornicación. O si han sido casados y se han vuelto a reunir o casar, se llama pecado mortal de adulterio. Muy importante es saber esto. Son pequeños ejemplos. Por ejemplo, dice el mandamiento primero: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros a veces a Dios le dejamos lo mínimo de tiempo que necesita. Vamos a rezar el rosario, pero rapidito. Cuando Jesucristo en San Mateo 26:40 en adelante dice que debemos de orar para no caer en la tentación y debemos orar mínimo 1 hora. Y nosotros, rápido, reza, pero rápido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. ¿Qué es eso? ¿Te entiendes tú mismo lo que estás diciendo? Entonces, volviendo al tema, no nos hemos salido del tema, estamos nada más poniendo ejemplos. Cuando dice, ¿puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Entonces, el mandamiento primero, como comentábamos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero nosotros le dedicamos lo mínimo de tiempo al Señor. Vamos a misa. O primero me voy a hacer las compras, me voy a la playa, voy a ir al cine. Y si me queda tiempo, ahí sí voy a ir donde Papá Dios. ¿No te da vergüenza de dedicarle a Dios el mínimo tiempo
cuando Dios es generoso con todos, con buenos y malos, nos da el día, la noche, la lluvia, el calor, el viento, el aire para respirar, el agua, los alimentos, a todos. Y Dios no dice, puesto que Petronilo no reza mucho, no está muy cerca de mí, no le voy a dar un plato lleno de comida, solo le voy a dar medio platico. Dios no es así. Y nos invita a nosotros a que le obedezcamos a Dios. Porque a Dios es que le vamos a dar cuentas al fin de nuestra vida, de todo lo que hacemos y decimos. Y si hacemos o enseñamos algo bueno, conforme a la sana doctrina de Jesucristo, nos premiará a Dios. Pero si hacemos lo contrario, también Dios nos va a corregir. ¿Ok? Seguimos. Está hermosísima. Yo estoy disfrutándola demasiado, esta enseñanza. Espero que ustedes también. Gracias por mantenerse conmigo en este video. Seguimos. Dice Pedro y Juan, juzgadlo vosotros mismos. ¿No podemos menos de contar lo que hemos visto y oído? Entonces, ahí San Pedro, y aquí también nos trae otra enseñanza muy importante. Le voy a leer otra vez. Dice, juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. O sea, dice San Pedro y San Juan, lo mínimo que podemos hacer es contar lo que hemos visto y oído. Y aquí nos trae una enseñanza muy, pero muy importante. Si hay algunos hermanitos separados, me gustaría que paren la oreja, porque este es un detalle que tal vez a ustedes no se lo enseñaron por ahí, lo que les voy a contar, ¿ok? Aquí Pedro dice, lo mínimo que podemos hacer es contar lo que hemos visto y oído. O sea, cuando Jesús funda su iglesia, Jesús no dio una Biblia a nadie. No le dio una Biblia a San Pedro, a San Juan, a Santiago, a Judas, el bueno, a sus discípulos. No le dio una Biblia. Y los protestantes, ¿en qué se basan? Que la Biblia es el único medio de salvación, que está todo. La Biblia sí es importante, pero también se tiene que saber que la Biblia se hizo en el año 382 con el Papa San Dámaso I. Una carta estaba en Éfeso, fue a agarrar esa carta a los Efesios, otra en Galacia, carta a los Gálatas, otra en Corinto, carta a los Corintios, otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Y el Papa San Dámaso I agarró cada una de esas cartas, lo puso junto con el canon de Alejandrina, versión griega, el que tiene los 7 libros deuterocanónicos, el cual los judíos no lo tenían. Ellos tienen el Antiguo Testamento versión hebrea, que se llama el canon de Palestina. Ese es el mismo canon que tienen los protestantes, menos los 7 libros. Ruth, Esther, Primera, Segunda de Macabeos, Tobías, Sabiduría. ¿Ok? Entonces, Jesús no les entregó una Biblia a ellos. Y aquí, por ejemplo, ellos no están diciendo, como nosotros predicamos, dicen Primera de Corintios, dicen en Primera de Tesalonicenses esto, en Primera de Timoteo. No, aquí dice que Pedro y Juan le dijeron, lo mínimo que podemos hacer es contar lo que hemos visto y oído. Eso se llama tradición. Por eso la Iglesia Católica se basa en la Biblia